Buenos días, hermanos y hermanas, bienvenidos. Abramos la Biblia al capítulo 1 de Jueces. Vamos a estar revisando algunos capítulos de este libro, así que si ustedes quieren darse a la tarea de leerlo para poder conocer un poco sobre el contenido del libro, nos puede ayudar. Y estoy pensando que lo hagamos por el tema de que siempre nos preocupa, a algunos de los adultos nos preocupa la conexión con la siguiente generación. Cómo la siguiente generación le va a dar continuidad a los procesos con los que nosotros estamos desarrollando como parte del reino de Dios. Lo eterno es el reino de Dios. Nosotros solo somos, dice la Biblia, peregrinos, y entonces morimos. Los líderes buenos, como sean los líderes, se mueren. Los padres excelentes se mueren, y entonces quedan los hijos que tienen que darle el seguimiento a la fe, al seguimiento a las promesas del Señor y a la misión de Dios en la tierra. Entonces, Jueces presenta una verdadera crisis, porque el objetivo de la palabra de Dios es, como dice, estas cosas se escribieron para que amonestarnos a nosotros, para que nosotros no caigamos en semejantes pecados. Entonces la palabra de Dios orienta anticipadamente para que nosotros sepamos cómo conducirnos nosotros y cómo conectar a las siguientes generaciones con el reino de Dios y con el plan y propósito de Dios. Jueces presenta una crisis, ¿verdad? Una crisis del pueblo de Dios, pero tampoco tenemos que dejar pasar el hecho de que pareciera que en Jueces todo estaba mal, completamente malo, ¿verdad? Pero no tenemos que olvidar que siempre ha habido un remanente fiel al Señor. Y por eso es que se mantiene la continuidad de la revelación, porque en un momento dado Dios revela la fuerza de ese remanente. Entonces ese remanente es el que sostiene al mundo, en realidad sostiene al pueblo de Dios y sostiene las promesas del Señor, y son las que levantan ante el mundo lo que Dios tiene. Entonces encontramos aquí que pareciera que todo fuera desastre, y lo es, porque en cierta manera, en una generalidad, el pueblo de Dios se desconectó del plan de Dios. Era más la gente contaminada con toda clase de cosas que la gente fiel al Señor, y entonces pareciera que prevalece lo malo, pero en realidad detrás de eso está el pueblo de Dios que es fiel, y es el que sostiene la obra, y es el que sostiene el caminar de Dios. Dice Jueces capítulo 1: aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel hicieron esta consulta a Jehová: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Jehová respondió: Judá subirá, porque yo he entregado la tierra en sus manos. Judá dijo a su hermano Simeón: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Judá subió, y Jehová entregó en sus manos al cananeo, al fereceo, e hirieron a ellos a Besec, a 10,000 hombres. Hallaron a Adonibesec en Besec, pelearon contra él y derrotaron al cananeo, al fereceo. Adonibesec huyó, pero ellos lo persiguieron. Lo prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adonibesec: 70 reyes con los pulgares en sus manos y sus pies cortados recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Luego lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Atacaron los hijos de Judá y Jerusalén y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negueb y en los llanos. Judá marchó contra el cananeo que habitaba en Hebrón,
la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Imán y a Talmai. Vamos a detenernos ahí en la lectura. Bueno, Jueces, Josué y Jueces son dos libros que tienen continuidad, como Lucas y Hechos. El libro de Lucas y Hechos. Usted lee el Evangelio de Lucas y le va a contar los hechos de la vida de Jesús. Pero Lucas trata de conectar que conocer a Jesús tiene implicaciones diferentes para la iglesia y le dio seguimiento a la obra de Dios. Entonces, Josué, fíjese que el capítulo 24, Josué termina confrontando al pueblo. Y como que esta reunión en la que se reúnen desde el capítulo 23 al capítulo 24 impactó tanto a los israelitas que la primera cosa que decidieron hacer después de Josué fue preguntarse, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer entonces ahora? Y es cuando toman la decisión y comienzan bien. Comienzan bien. Y esto es importante, hermanos, tener una decisión de comenzar bien. Pero tenemos que entender que la vida no consiste en hacer grandes eventos donde nosotros nos confrontamos ante la presencia del Señor y decidimos servirle también. Bueno, los eventos ayudan a confirmar, a tomar decisiones, a actuar, ¿verdad? Pero si no entendemos que las decisiones son procesos que nosotros tenemos que desarrollar, vamos a fallar y vamos a fracasar en el camino. Usted quiere ser un buen padre, excelente decisión, ¿verdad? Me encanta cuando estoy aconsejando a las parejas, a todo dicen que sí, ¿verdad? No hay nada que digan que no. Vas a hacer eso, yo lo voy a hacer, dice. Vas a hacerlo, yo lo voy a hacer. Todo lo hacen, ¿verdad? Pero esa es la decisión que están tomando, están emocionados, están pensándolo, pero si se dan cuenta, el matrimonio requiere decisiones constantes y es un proceso en la vida en el que uno se va confrontando y va también desarrollando habilidades. En medio de las flaquezas vamos desarrollando debilidades. ¿Por qué? Porque la vida consiste, las verdaderas decisiones que nos van a transformar son procesos, hermanos, que comienzan con un evento, puede ser. Capítulo 24, léalo usted, dice: ustedes decidan a quién quieren servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Nosotros serviremos al Señor también, dice el pueblo. Pero ya cuando pasan a jueces, que claro, eso, hermanos, no vamos a pensar que hoy hicieron el voto y mañana se estaban ahí ya enfrentando otras cosas. Yo creo que pasaron tiempos y años. Bueno, la primera cosa es que encontramos un buen inicio en esta sección. Después de la muerte, la muerte de Josué, porque aquí nos mezcla como que la muerte de Josué fue después, en el capítulo 1 nos aparece otra vez la muerte de Josué, pero aquí dice que después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel hicieron consulta a Jehová. Miren cómo comienzan de bien, consultaron al Señor. ¿Qué haremos, Señor? ¿Qué podemos hacer? Buscaron a Dios, fueron al Señor y el Señor les respondió: ¿quién de nosotros subirá? Fíjese que la pregunta es correcta aquí. La pregunta no fue: ¿será que tú quieres que conquistemos la tierra, Señor? Sino, ¿quién de nosotros debe comenzar el nuevo proceso de terminar la conquista? Porque ya habían comenzado. Y eso es muy importante cuando vemos nosotros en las tareas de Dios. No le preguntes al Señor: ¿quieres que yo sea un buen padre, Señor? ¿Quieres que yo eduque a mis hijos, Señor? ¿Quieres que que yo y mi esposa diezmemos y ofrendemos, Señor? Esas ya no son preguntas que nosotros le hacemos a Dios, sino ¿cómo y con cuánto debo hacerlo? ¿Cómo empiezo yo? ¿Quién debe empezar? Y esa fue para mí un buen inicio. El Señor contestó y dijo: Judá debe ir. Recuerden ustedes que en el capítulo 50, 49, 50, encontramos la bendición de los hijos de Israel que hace Jacob a los hijos de Israel. Recuerden que el primero de los hijos de Israel era el primogénito, era Rubén, pero Rubén se había acostado con la concubina de su padre. Y el castigo que le dio Jacob fue quitarle
el derecho a la primogenitura y se lo concedió a Judá. Dice que sobre ti estará el cetro hasta que venga Silo, hasta que venga el Mesías. Entonces aquí como que Judá comienza a tomar el liderazgo. Bueno, fue bueno también, Judá decide comenzar e invitó a Simeón, su otro hermano, y dijeron y se fueron. Y fíjese que Dios les dio la victoria. Dice que destruyeron a los enemigos. Adonibesec era un hombre que aterraba a los, era un guerrero ahí que tenía dominado y había conquistado a 50 reyes, les había cortado el pulgar y el pulgar del pie también. Entonces habían quedado inhabilitados para agarrar la espada, ¿va? Todavía comer puede uno con 4 dedos, pero agarrar una espada, eso ya no se puede. Entonces, y los dejaba ahí inhabilitados. Entonces llega y Judá consuma y le da la fuerza el Señor, porque del Señor es la guerra, hermanos. No es con espada ni con ejércitos. Bueno, al final terminan avanzando. Pero fíjese que poco a poco, así que Judá va terminando el proceso de conquista. Recuerden que Judá es la parte de Jerusalén, en donde está el Mar Muerto hacia abajo. Van a encontrarse que es la parte sur. Pero también es interesante también cómo Judá, el liderazgo de Judá y Simeón, influenciaron también a Manasés y a Neftalí, los 2 hijos de José. Y también a Aser, dice, de los otros no oímos nada. ¿Por qué, hermanos? También tenemos que reconocer que el liderazgo tiene una influencia, positiva o negativa. Si usted como padre se afloja, si usted como padre no pone los recursos que la obra del Señor tiene, sus hijos se van a aflojar. Sus hijos no tienen la capacidad para sostener procesos. Somos los padres los que tenemos que seguir ayudando a los hijos hasta que ellos desarrollan vida. Bueno, pero lo que quiero decir es, hay influencias, hermanos. ¿Por qué Judá fue el elegido? Porque Dios lo había elegido a él para que fuera el padre del Mesías, el Rey de Reyes, de donde vendría el Rey de Reyes. ¿Por qué es importante que los líderes en la iglesia local se pongan al frente? Porque influenciamos, hermanos, le decimos algo a las personas. Pero cuando tenemos líderes flojos, pues también afecta en forma negativa. Y aquí lo que vemos es que Judá y Simeón influenciaron a sus hermanos para levantarse, para conquistar. Y dice la Biblia también, la casa de José subió contra Betel. Manasés era el hijo de José, recuerden, Manasés y Neftalí conquistaron Betel. Pero fíjese que aquí comienza ya a hacer cosas a medias. Mientras que Judá y Simeón conquistan la tierra, conquistan los valles, conquistan las montañas, los 2 otros hermanos, Manasés y Neftalí, logran controlar el territorio, pero dice, pero no expulsaron a sus habitantes, que esa era la meta, era que tenían que dominar y expulsarlos, o en este caso tendrían que aniquilarlos. Dice que ellos vivían en Megiddo, sus aldeas, el cananeo persistía en habitar en la tierra, y cuando se fortalecieron, Manasés lo hizo tributario, pero no lo expulsó. Y aquí ya empieza uno con el tema de cómo hacer las decisiones. Bueno, primero tienes que empezar bien. Segundo, tienes que consultar al Señor. No tienes que estarle preguntando al Señor, Señor, ¿tú quieres que yo participe en la evangelización del mundo? ¿Quieres que yo, Señor, participe en el levantamiento de obreros nuevos? ¿Verdad? Campo Blanco que tenemos ahora que estamos ahí adoptando en Chimaltenango, en Chichimecas. ¿Quieres tú que participe? Esa no es la pregunta, hermanos. Sino la pregunta es, quizá, ¿cómo puedo yo colaborar? La primera cuestión. La segunda cosa es que tenemos que sostener las decisiones. Y eso es lo que cuesta. No sé, pero a mí eso es lo que me cuesta mucho. Sostener las decisiones. Cuando tengo que ajustarme a lo que decidí.
cuando yo tengo que hacer mis arreglos, digo, no, así no puedo caminar a cumplir con esto. Tengo que ajustar y ahí es donde, hermanos, comienzo a tronar y comienzan a salir las dificultades. Bueno, ¿qué pasó acá? Ellos habían decidido conquistar, pero comenzaron a aflojarse. Y es que vea usted, el mayor Judá, Simeón también, Manasés y Neftalí eran hijos de José. José fue el penúltimo en nacer. Era de los chiquitos. Así que si había pasado mucho tiempo, bueno, José ya sabemos, hemos hablado de José bastante aquí en el tiempo, cómo se desarrolló, pero la fe de José, cómo se mantuvo. Pero no fue tan fuerte la fe de Manasés y de Neftalí. Y esto es lo que va a pasar con la siguiente generación. Va a tener crisis. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, hermanos, en primer lugar, fidelidad. Nosotros tenemos que ser fieles. Segundo, tenemos que decidir ser fieles y continuar siendo fieles. Y tercero, tenemos que conectar a las nuevas generaciones, porque en el caso de Manasés y Neftalí, las cosas comienzan a debilitarse. Fíjense que ellos conquistan el territorio, dominan a los enemigos, pero no los expulsan. Los dejaron ahí, comenzaron a convivir con ellos y quizá no sabemos si dice que eran fuertes, en las montañas no pudieron ellos penetrar porque también eran guerreros. Y es que, hermanos, que sea la voluntad de Dios no quiere decir que va a ser fácil. O sea, es que la gente dice, es que el Señor quiere que lo haga, pero eso no quiere decir que va a ser fácil. Usted va a tener que levantarse temprano, usted tiene que madrugar, usted tiene que estudiar, usted tiene que, ¿verdad?, hacer trabajo, hermanos. Hay que hacer trabajo. Y entonces es cuando el ángel del Señor aparece. Me llama la atención también que pareciera que el ángel del Señor apareció ya cuando no se podía hacer nada. Yo creo que no fue así. Que Dios sí apareció en tiempo oportuno. Y quizá le dijo a Neftalí, a José, vos, pero tienes que expulsar a esos enemigos, no dejarlos ahí convivir. Señor, tú sabes que es muy difícil, padre. Es que, mira, esos de las montañas son unos guerreros y ahí nosotros no podemos, y comienzan a pensar en lo que pueden y dejan de pensar en lo que Dios puede. ¿Por qué, hermanos? Porque las cosas hay que decidirlas claramente. Si usted va a ser un hombre o una mujer fiel, decídalo. Pero ahora también piense en cómo lo va a hacer. Porque si no, la decisión se olvida, se convierte en un evento. El ángel del Señor aparece, y cuando aparece el ángel del Señor, después de todo acá, fíjese que ellos conquistaron, Judá conquistó y echó a los gigantes. Esos tres, Anai y Telmai y Aimán, eran familias de gigantes, de la familia de Sansón, de Goliat, grandotes, ¿verdad? Así que pelear con ellos era de verdad tener atrevimiento, pero lo lograron. Lo lograron, hermanos. Dios estaba con ellos. Y así comenzaron a conquistar. Pero fíjese que en el caso de, mire, versículo 16. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad a las palmeras y conquistaron también. Pero quiero ir más al versículo 22. También la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos, y puso la casa de José espías en la ciudad. Y así es el 27. Tampoco Manasés. Mire cómo comienza la influencia, hermano. Pero es que fíjate, Manasés no pudo, dice Neftalí. Yo creo que nosotros no vamos a poder también. Es que mira, nosotros los jóvenes no tenemos nada, dicen los muchachos. Los jóvenes son los que más pisto manejan. Lo que tienen es que no son buenos administradores y no han pensado también en el reino de Dios. Bueno, ¿qué pasó aquí? Tampoco Manasés expulsó a los de Bet-Sean
ni a los de las aldeas, ni a los de Tanac, ni sus aldeas, ni los de Dor y sus aldeas, ni los habitantes de Ibleán y sus aldeas, ni a los que vivían en Megiddo, ni a sus aldeas, al cananeo. Cuando Israel se sintió fuerte, hizo tributario al cananeo, pero no lo expulsó. Y mira el versículo 29, y tampoco Efraín. Y de ahí el 30, y tampoco Zabulón expulsó. Váyase ahí usted caminando y se va a dar cuenta. Cuando se aflojaron todos. Se afloja el tata, se aflojan los hijos. A veces no, hermanos, a veces los hijos son los que hablan al padre. En el liderazgo del padre, de la familia, de una nación, de una iglesia, necesitamos gente bien determinada. Por eso usted a veces va a tener ganas de tirar la toalla, pero no la tire. Póngase, diga, Señor, dame las fuerzas porque hay que continuar. Detrás de mí vienen otras personas. Y lo que pasó aquí es que tampoco se volvió una palabra muy popular. ¿Y qué pasó? Es que nosotros tampoco pudimos, vos. ¿Y qué pasó? Tampoco se puede, vos. Y mira, nosotros tampoco, vos. Entonces tampoco se volvió tan popular. Nosotros tampoco lo vamos a expulsar. Y total que aquellos pueblos comenzaron a engrandecer, a fortalecerse dentro de la comunidad. Y fíjese usted que hicieron sus altares, pusieron sus dioses. Y ellos tampoco los expulsamos porque, ¿verdad? Tampoco. ¿Y qué pasó? Es que tampoco pude, vos. Es que mira, es muy difícil, vos. Tampoco se puede. Y tampoco, ¿no? Así comenzó la debilitación del pueblo. Una decisión firme, buena decisión. Buscaron a Dios, fueron a la conquista, lo lograron. Pero los otros ya no. ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué pudo haber ocurrido? Bueno, hermano, es que vea, de aquí es donde la importancia del discipulado. Yo sé que usted ya creció en el Señor y usted no necesita aprender más cosas. Pero fíjese que usted influye. Que quede al pelo, ¿verdad? Ahora me estás echando a mí la culpa. Pues en cierta manera, hermanos, así somos. Influimos positiva o negativamente. Y por eso el Señor dijo, vayan y hagan discípulos. Hacer discípulos es que los hermanos mayores hagan a los menores, a los hermanos menores, para llevarlos a un punto donde los hermanos menores se conviertan en capaces para poder atraer a otros y llevarlos. Bueno, no sabemos, solo que el texto aquí no nos dice si Judá y Simón fueron y hablaron con los de Neftalí y dijeron, eso hay que terminarlo, hombre, conclúyanlo bien. Y si quieren nosotros les ayudamos, porque eso es lo que significa el discipulado. Te voy a ayudar en lo que yo puedo hacer, yo te voy a ayudar. Vos vas a tener que poner todas las ganas, pero yo te voy a dar. Y el discípulo tiene que estar dispuesto, porque si no, no se puede, hermanos. Yo no puedo hacer las decisiones por usted. Usted tiene que hacer sus propias decisiones. Bueno, ¿qué faltó aquí? No sabemos, pero es posible que si Judá y Simón se hubieran puesto y dijeran, vamos a ayudar a aquellos hasta lograr la victoria también, hubieran podido ir conquistando. Pero como ellos conquistaron su territorio y se sintieron seguros, les pasó las de aquellos dos que iban en el barco, dice que iban remando en el barco, uno en cada punta, ¿verdad? Uno de cada lado, por supuesto, uno en cada punta. Y de repente en la punta de un barco, de uno de ellos, comenzó a fluir el agua. Y comenzó a meterse el agua y a meterse el agua. Entonces el otro dijo, menos mal que no es en mi lado. Entonces la gente piensa, hermanos, que lo que le está pasando a usted no me va a afectar a mí. Y sí, hermanos, sí nos afecta. Y no podemos abandonar al débil. Dice la Biblia en Romanos 14. Recibid al débil en la fe, pero no para pelear por opiniones. Porque uno piensa que se ha de comer carne, otro piensa que no. La idea, hermanos, es que tenemos que llevar al débil a la madurez. Y en ese aspecto necesitamos esa capacidad de liderazgo. Tal vez usted ya creció suficiente. Bueno, ahora atraiga a otros al redil y encamínelos. ¿Cuándo aparece el Señor? Pues aquí en el capítulo 2 dice que el ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquín, y dijo,
Yo os saqué de la tierra de Egipto y os he traído a la tierra que prometí vuestros padres cuando les dije, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Estoy capítulo 2, versículo 1. Con tal que no hagáis pacto con los habitantes de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Pero vosotros no atendisteis a mi voz. Fíjese cuál fue el problema de Manasés, Neftalí, Aser y los demás tribus. Hicieron pacto de no agresión con las naciones que Dios les había dicho que no tenían que hacer pacto. No fue, hermanos, que aquellos no pudieron conquistarlos, sino que dijeron, ¿saben qué? ¿Por qué no dialogamos y hacemos la paz? Pues en cierta manera, hermanos, tenemos que tener la capacidad de relacionarnos en un mundo que es pluricreyente ahora, ¿verdad? Tanta cultura, tanto pensamiento. Tenemos que aprender a ser fieles en una sociedad que es pluralista en el sentido de sus creencias. Hay muchos dioses, pero el problema de Israel era que eran pocos, era una tribu pequeña y ellos tenían que establecer el culto al Señor. Pero ¿qué pasó? Comenzaron a debilitar las barreras que habían construido. Dijeron, bueno, hagamos pacto, pues sí. Así no tenemos que pelear con ellos, nos quitamos ese dolor de cabeza de la guerra. Efectivamente, hermanos. Pero ellos no solo hicieron pacto, dice. ¿Por qué habéis hecho esto? Dijo el Señor. Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os harán tropezadero. Dios había cumplido su promesa de llevarles a la tierra, de darles posesión de la tierra. Les había mostrado que Él podía conquistar a todos sus enemigos, pero el pueblo se aflojó. Y ese es un problema que hoy tenemos, una flojera para hacer las cosas de Dios. Comenzamos cosas y no las continuamos. Y aquí, hermanos, es donde necesitamos líderes que podamos hacer ese trabajo. Y felicitamos, por supuesto, a los que están empeñados, hermanos, dándole gracias, hermanos, por esa dedicación y ese trabajo que están haciendo. Ustedes dicen, bueno, es simple, es sencillo lo que estamos haciendo, pero es tan importante porque mantiene un ejemplo claro. Pero ¿qué pasó acá con el pueblo de Israel? Se debilitó, y al debilitarse ellos comenzaron a quitar los muros de protección. No tenían que convivir con esos pueblos, tenían que expulsarlos de la tierra. Hay mucha discusión sobre por qué las matancingas en el Antiguo Testamento y si Dios lo permitió. Mire, la palabra de Dios dice que Dios es soberano. ¿Quién le va a decir a Dios, tú qué haces? En Génesis 3, 16 es donde aparece cuando Dios le dice a Abraham, tu generación habitará hasta 4 generaciones en Egipto, hasta que el pecado de los cananeos llegue a su límite. O sea, Dios les había dado 4 generaciones de oportunidades para que se volvieran al Señor. Y como que llega un momento en cuando Dios dice, más no. Ahora, el punto era que Dios lo había mandado. Y eso es lo que hay que tomar en cuenta aquí. ¿Por qué has hecho esto? ¿Pero qué dice? Bueno, es que hice pacto, porque fíjate que es más fácil hacer un pacto que estar peleando todo el tiempo. El Señor dijo, no lo debiste haber hecho. Y entonces sus dioses, fíjese que no dice que los cananeos, sino sus dioses, los dioses que ellos adoran, son los que serán como espinas en el costado. Aquí, este es el costado, piedra en el zapato, espina en el calcañar. Tal vez ustedes no saben nada de eso, pero nosotros sí. En alguna ocasión trabajamos en el campo y se nos metían las espinas dentro del zapato y era complicado, ¿verdad? Caminar con una espina, con una arena en el zapato, difícil caminar largas distancias. ¿Por qué Dios no hace de agarrar a los enemigos y desaparecerlos y agarrar
limpiar todo para que nosotros corramos y nosotros nos arrastremos dando vueltas ahí. Hermanos, es que fíjese que las órdenes del Señor siempre están buscando desarrollar en usted comunión con Dios, fuerza, integrar su vida con la vida de Dios. Entonces, si Él hace todo por nosotros, nunca vamos a llegar a entender el amor de Dios como es. Así que Dios, a veces por eso es que deja luchas. Tenemos luchas, hermanos, en la vida. Batallamos con nuestros hijos, batallamos con las situaciones del trabajo, batallamos con enfermedades no resueltas. Siempre estamos, nunca nuestra vida está completamente limpia de problemas, porque a través de eso Dios está mostrándonos a depender de Él. No te aflijas por eso, no eres el único. Dice la Biblia en 1 Pedro, que todos estos males, estas persecuciones y estas situaciones de vida se cumplen en todos los que creemos en el Señor Jesucristo, porque nosotros estamos tratando de ser luz en el mundo. Bueno, y fíjese que cuando el ángel viene, ocurre otro evento. Versículo 4 del capítulo 2. Cuando el ángel de Jehová terminó de hablar, todos los hijos de Israel alzaron la voz y lloraron. ¿Cómo sería esto, hermanos? Hagamos un llanto nosotros, un grito de lamento. ¿Cómo lo haríamos? 1, 2, 3. ¡Ah! ¿Cómo lo haríamos, hermanos? A ver, 1, 2, 3. ¡Ay, no! ¡No, Señor! Y comienzan. Así fue. Y dice que sacrificaron otra vez al Señor. Si es que, mire, lo hemos visto nosotros con personas, ¿verdad? Usted los ha visto, usted mismo lo ha sufrido. A veces nosotros en el momento de aflicción, uno dice, no lo vuelvo a hacer, Señor. ¡Ay, sí, Padre, no! Y hasta lloramos. Pero al día siguiente se nos olvida. Porque la gente piensa que los grandes eventos son los que marcan la vida de las personas. Sí, los eventos son importantes. Fíjese que un evento que el Señor siempre menciona es: yo os saqué de la tierra de Egipto. Fue un evento, pero de lo más grandioso que Dios hizo. Los sacó de la esclavitud, los hizo cruzar el mar, los llevó 40 años con comida. Todo eso es implicado. Si el pueblo no entendía eso, era una locura. Y Él siempre les recuerda eso. ¿Por qué? Porque los eventos son momentos en los que nosotros nos comprometemos. Pero si esos momentos no están acompañados de un proceso, ahí es donde nosotros fallamos. Y se da cuenta que nosotros estamos muy metidos en llorar. Hicieron sacrificio delante de Dios y lloraron y ofrecieron holocaustos. Pero usted vea cómo siguió la marcha, ya en el capítulo 3, en el resto del capítulo 2, 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y se les olvidó. Mateo 27:3 dice: entonces cuando Judas, el que había traicionado a Jesús, vio que habían condenado a Jesús, sintió pesar por lo que había hecho. Así que les devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos y a los líderes y les dijo: he pecado al entregar a un hombre inocente para que lo maten. ¿Y ustedes se recuerdan qué fue el siguiente paso que hizo Judas? Se compró un lazo, una sandaleza, dicen por allá por mi pueblo, que es un lacito de eso, una sandaleza, ¡pum!, se ahorcó. Si es que hay gente que así se siente, hermanos. Se golpea el pecho, se siente triste, pero no provoca ningún tipo de cambio. Eso fue lo que pasó acá. Y 2 Corintios capítulo 10 dice: pues la tristeza, según la voluntad de Dios, conduce a una conversión que da por resultado la salvación. Y no hay nada que lamentar, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Por qué? Porque es una tristeza que solo provoca llanto en un momento, pero no hay la continuidad de la decisión.
Cuando usted verdaderamente está arrepentido, usted puede llorar delante del Señor. Pero también dice que el que se arrepiente ha decidido no volver al mismo camino. Ahí ofrecieron sacrificios, pero no cambiaron de actitud. En 2:11, ¿verdad? Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y siga la historia, léala porque es interesante. Sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Yo he observado una cosa en mi vida. Miren, hermanos, Satanás no es omnisciente. Satanás no es omnisciente, tenemos que saber eso. Dios es omnisciente, omnipresente, omnisciente, ¿y cuál es la otra? Omnipotente, ¿verdad? Dios todo lo puede hacer, Dios todo lo sabe y Dios todo... ¿Qué van? Dios está en todas partes, así es la cosa, gracias. Satanás no puede... Satanás le tira a usted una trampa, pero él no puede saber si usted va a caer o no. Lo que Satanás tiene es mucho conocimiento de la naturaleza humana. Entonces él nos estudia. ¿Verdad? Ya les he contado yo la historia del venado con papá, cuando mi papá se iba de cacería. ¿Verdad? Se juntaban todos los amigos que iban de cacería y se buscaban a un luchador, que era uno. El luchador era el que tenía un perro. ¿Verdad? Y se iban a la montaña, entonces al perro se le decía, ¡jule! ¡Jule! Cuando dice, ¡jule, conejo! ¡Corre, pues! ¡Jule! Y entonces el perro comenzaba a olfatear y se iba, y se iba, y se iba. Y de repente, por allá, a la distancia, se oía, ¡wow! 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 Es que el perro había encontrado un animal, o un venado, un tepezcuinte, lo que fuese. Entonces el luchador, pero estaba, generalmente cuando se iba de cacería, se determinaba también dónde estaba el pasadero, se llamaba. El pasadero es un lugar al que siempre los venados llegan. Por alguna razón tienen algo que siempre los lleva ahí. Como usted. ¿Por dónde cae usted? En la misma trampa. ¿Verdad? Entonces Satanás ya lo conoce bien a usted. Dice, ya sé por dónde fregar aquel. Y le pone a usted la trampa que usted no ha podido resistir. Bueno, total. Entonces, el mejor tirador se quedaba en el pasadero. Me recuerdo yo que los primeros rifles que tuvo mi papá fueron de un tiro. Así que había que pegar bien y si no, meterle la otra bala porque solo uno. Después tenía uno de 6 y después llegó uno de 9 y uno de 12 y de 18, me recuerdo yo. Bueno, la cosa es que era un tiro, hermano. Entonces el que iba al pasadero se quedaba, ponía el rifle y descansaba en un gancho, esperando que el venado llegara. Y mire, el venado va corriendo, pegando saltos de 4 a 5 metros. Y el perro, wow. Entonces, pero cuando llega al pasadero, ¡pim!, se para. Adiós, carrera de venado. Y al ratito estamos asando churrasco. Lo que quiero decir es, Satanás te conoce la naturaleza humana, sabe que los seres humanos no logramos mantener nuestras decisiones sin la ayuda de Dios. Y cuando nos descarriamos, nos desplegamos, nos separamos de Dios, entonces comenzamos a caminar en nuestras propias fuerzas y comenzamos a ver nublado los caminos que debemos ver con claridad. Y nos maniatamos, y eso fue lo que pasó con el pueblo. Dijeron, bueno, no hay problema, hombre, pongamos aquí al Señor, ¿verdad? Sí, Dios dijo que Baal, no, pero mire, ¿qué va a hacer el altar de Baal? Aquí no, hombre, aquí está Jehová, nosotros adoramos a Jehová. Ya, y ahí está el altar. Vaya, pues, ¿por qué no Dios viene y de una patada agarra ese altar? Porque usted lo puso ahí. Y Él no lo va a quitar. Total, dice, yo no les voy a desaparecer a sus dioses. Esos dioses van a ser como espinas. Entonces lo que ocurre, hermanos, es que nosotros comenzaron a poner a Baal, después a Astoret, después, mire, usted no se le atinaba.
la gente hacía, bueno, primero pasamos por Jehová, porque Jehová es el primero, decían. Después pasaban con Baal, después con Astoret, después, ya se imagina usted. Y esos dioses eran dioses de la fertilidad, que tenían una mezcla de ritos. Satanás te va a estudiar. Pero el Señor te conoce perfectamente. Él te ha dado el poder de su Espíritu para que puedas ver anticipadamente las trampas. Tienes que darte cuenta quién eres. Por supuesto, conocernos a nosotros también. Ver dónde nuestras fallas se dan y comenzar a trabajar. Pero si usted sigue siendo lo mismo, hermanos, el mismo pasmado de siempre, como dicen por allá por mi pueblo, este pasmado, uno no sé qué quiere decir, que uno va así, hermano, que hay que rogarlo, hay que atraerlo, hay que lazarlo para poder meterlo al carril. Hermanos, eso, lo más seguro es que esos son los bocados más sabrosos para Satanás. Son los primeros que caen. Pero el ángel vino para advertir anticipadamente. ¿Por qué? Porque todavía había chance, hermanos, de levantarse. Y entonces, el remanente es el que vamos a ver levantando cabeza en los jueces. Pero mire, el desorden fue tal que la gente comenzó a depender de las personas y no de Dios. Mientras vivía el juez, van a ver ustedes, hay un círculo vicioso. Dice que dejaron al Señor, y entonces como resultado de eso, los pueblos vinieron y los conquistaron y los afligieron. Cuando se veían afligidos, clamaban al Señor, y el Señor respondía enviándoles un juez. Caminaban delante del Señor mientras el juez vivía. Al morirse el juez, pungún de regreso. Y así se va 450 años, dice, de la vida del pueblo. Eso fue terrible imagínense cuántas generaciones. Pero Dios sigue con un pueblo fiel, porque en jueces pareciera que no hay fidelidad. Como en los evangelios, ¿verdad, hermanos? Dice que los israelitas se entregaron al Señor. No todos los israelitas. Hubo un remanente que creía, los discípulos. Y se piensa pues que había más creyentes que no estaban de acuerdo con los del Sanedrín, pero de todas maneras la gran generalidad sacrificó al Señor. Bueno, la pregunta entonces es, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted? Y esta es la decisión. ¿Quién va a subir primero, Señor? Le preguntaron al Señor. Que suba Judá, el líder. Yo creo que los líderes son los primeritos que tendríamos que tomar decisiones, ¿verdad? Los líderes de casa, los líderes de la iglesia, ¿verdad? Los líderes en las oficinas, los líderes en los negocios. Las decisiones tomadas en relación a seguir a Dios hay que concretarlas, y por lo general no ocurren con una decisión, sino van con una serie de decisiones, porque son procesos. La perseverancia es necesaria, hermanos, cuando tomamos decisiones del seguimiento a Dios. Fíjese que hicimos una decisión buenísima el domingo pasado en la reunión. Decidimos que vamos a comprar el terreno del parqueo. ¿Qué tal? Pues una tremenda decisión, hermanos. Yo me quedé pensando después de la sesión, dije, qué decisión más desafiante la que tomamos, porque decidimos, y en esa semana fuimos a hablar con don Jorge Valle y le hicimos una propuesta, le mandamos ya una carta diciéndole, o le vamos a mandar una carta que él nos pidió, de que queremos que nos tome en cuenta a la hora de vender los terrenos, que seamos los primeros ofertantes. Pues tenemos como unos 4,000 en el fondo, ¿verdad? En el fondo de terreno. Bueno, pero yo me puse a pensar, qué decisión, hermanos. ¿Saben con cuánto comenzamos esta construcción? Teníamos 80 quetzales cuando comenzamos esta gran construcción. 80 quetzales en la caja, y dijeron, bueno, aquí hay una persona que era Beto del CID, Beto dijo que él puede ir a trabajar la primera semana para poder abrir zanjas. Y pues
se trazó y se le pagó la primera semana, que llegaba como a 60 quetzales. Y de ahí dijo, sigamos la segunda porque todavía hay. Y así fuimos, hermano, y aquí estamos. Bueno, decisiones que requieren procesos. No es suficiente golpearnos el pecho lamentándonos por lo malo que hemos hecho, por lo que no hemos logrado, por lo que no hemos hecho. El lamento que realmente cambia es aquel que tiene arrepentimiento. El arrepentimiento es la decisión de no seguir haciendo aquello que sabemos que está equivocado. Una decisión de enmendarnos es la idea. Es lo que necesitamos hacer. Entonces, bueno, bonita la decisión, hermanos, pero hemos estado comentando ya que esos terrenos, yo pienso que 800,000 a 1,000,000 o más. Pero quién sabe, hermanos. ¿Quién sabe? Fíjese que en zona 3 tenían la meta de comprar el terreno de al lado. Oraron como por 30 años por ese terreno. Y los hermanos, de repente un hermano dijo, hermanos, yo tengo una cosa que Dios me dio, pero exageradamente, ¿va? Y dijo, yo quiero apartar ese dinero para el terreno, como creo que eran más de 300,000 quetzales. Y quién sabe, hermano, si usted dice, mire, yo quiero vender mi casa y va a ser para el terreno. No sabe, hermanos. Los caminos de Dios solo tenemos que seguirlos. Dejemos que Él haga lo que nosotros no podemos hacer. Pero sí se requiere determinación. Amén. ¿En qué está determinado usted? Pregunto esta mañana. ¿Qué es lo que lo está apasionando a usted en el reino de Dios? ¿Qué es lo que le preocupa a usted que hay que arreglar? Bueno, hermanos, entonces empecemos. Vamos para adelante, hermanos. Hagamos como los bueyes, cerremos el ojo así. Los bueyes cierran los ojos cuando van haciéndole ganas, ¿verdad? Porque como que cuando uno cierra los ojos, con más fuerza le da. Bueno, hay que determinarnos, ¿verdad? Pero Dios honra a los que le honran. Y Él bendice a los que temprano le buscan, dice su palabra. El que mire, el que quiera estar firme, mire que no caiga, dice la palabra. Si usted de verdad quiere hacer cambios en sus hijos, tiene que ser fiel usted. Si usted quiere hacer cambios aquí en esta congregación, tiene que comprometerse con nosotros, con el reino de Dios. No se puede hacer. Si usted quiere hacer cambios en la sociedad, verdaderamente tiene que decidir ser fiel, porque es la única manera de influir. Amado Señor, gracias te damos esta mañana por la palabra que nos levanta la vista. Nos hace ver que no se trata de nosotros solamente, pero sí hay un fuerte compromiso que tú necesitas de nosotros. Tú dijiste, Señor, que ibas a destruir todos los pueblos en frente de los enemigos de Israel. Pero ellos tenían que seguirte. Tenían que no hacer pactos. Tenían que estar determinados a obedecerte. Y sabes bien que el enemigo nos engaña haciéndonos creer que con nosotros no pasan esas cosas. Pero tú sabes, Señor, que muchos de nosotros estamos entrampados a veces en situaciones que no hemos podido resolver y siguen pasando y no nos damos cuenta que el tiempo nos está ganando. Yo quiero orar, Señor, en el nombre de Jesús, esta mañana. Tomo la decisión de ir contigo, de caminar haciendo lo que tú dices, de trabajar para que otros también se involucren, de ser ejemplo, Señor, día a día, levantándome cada día pensando que mi fidelidad puede influir a otro. Y también, Señor, recordando que no es con espadas ni con ejércitos, sino con tu Espíritu. ¿Qué es lo que usted tiene que cambiar en su vida?
¿Qué es a lo que Dios le está llamando a usted? ¿Qué es lo que usted siente que tiene que haber un cambio en su vida? ¿Qué es? ¿Lo ha logrado discernir? Para los israelitas era muy claro, tenían que conquistar y tenían que expulsar a los enemigos, tenían que barrer con los altares. ¿Qué es lo que usted tiene que cambiar? Es la pregunta que tiene que hacerse hoy. Y tiene que decirle al Señor, Señor, yo ni sé cómo hacerlo, pero creo que tú puedes hacerlo conmigo. Yo oro, Señor, para que mires en el corazón de mis hermanos y que ellos puedan ver los aspectos de su vida que necesitan cambios y que tengan la determinación de hacerlo. Porque, Señor, solo contigo podemos. No podemos seguir como los israelitas ofreciendo sacrificios, llorando por todo, pero no hacer nada, Señor, no hacer cambios, sino necesitamos cambiar. Y tenemos que ayudar a otros a tomar esos caminos nuevos que tú tienes. Lo que haya que resolver en la vida de mis hermanos, Señor, te pido que les enseñes lo que tú tienes planeado para ellos. Y que, Señor, podamos seguirte con determinación. En el nombre de Jesús oramos esta mañana, Señor. Y en el nombre de Jesús atamos al enemigo en la vida de mis hermanos. Con todas sus mentiras, con todos sus engaños, con todos sus ardides, con todas sus fortalezas. Y oramos, Señor, para que la claridad de tu voluntad pueda venir a nosotros y a cada uno. Señor, oramos por don Jorge, lo bendecimos por la gran provisión que nos ha hecho durante 30 años, Señor. Y nosotros oramos para que pongas en su corazón que en el momento en que él decida vender ese terreno, sea la iglesia la que tenga la oportunidad. Queremos pedírtelo, Señor, porque tú eres el dueño de la plata, el oro, la tierra, el mundo y su plenitud, y todos los que en él habitan, dice tu palabra. Así que, Padre, estamos confiados de que nuestra decisión va a ser determinada y firme. Y también, Señor, queremos orar por los pasos que vamos a dar para Chichimecas, para avanzar la obra allá, pero también los pasos que vamos a dar hacia el Tejar. Señor, en tu nombre vamos, Señor, y en tu nombre vamos a lograrlo porque tú estás con nosotros. Y en el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Amén.